Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a Conecta RH, este espacio que disfrutamos tanto con la comunidad de recursos humanos, donde nos encontramos para compartir conocimientos, experiencias y, por supuesto, crecer juntos. Soy Rodrigo González, líder de comunidad de la red de recursos humanos y anfitrión de Conecta RH. Este ciclo de webinares lo hemos diseñado para poder conectar con profesionales de todas partes del mundo. Aquí cada miércoles exploramos las tendencias más recientes, compartimos las mejores prácticas y, por supuesto, abordamos los desafíos actuales de nuestra comunidad. Quiero agradecerle a todos y todas por estar esta mañana compartiendo y hacer un espacio en sus agendas. Eso, por supuesto, que es señal de todo el compromiso que tienen con el aprendizaje continuo y con el intercambio de ideas. Así que muchísimas gracias por ser parte de esta vibrante comunidad. Hoy día estoy muy contento porque tengo a una tremenda invitada. Tenemos nuestro Zoom de Trabajo y Familia con María José Bosch, directora del Centro de Trabajo y Familia de la S Business School y profesora titular de la Universidad de los Andes. También es miembro del Centro Internacional de Trabajo y Familia del IES Business School de la Universidad de Navarra y, por supuesto, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica, Master of Research in Management y PhD en General Management de la IES Business School de la Universidad de Navarra. María José, qué gusto compartir esta mañana contigo. ¿Estás silenciada? Sí, Ay, ahí, sí. voy a activar. Muchas gracias, Rodrigo. Es un gusto estar acá y además quiero decirles a todos que realmente conversar con Rodrigo y encontrarse con alguien tan apasionado en balance de trabajo y familia como me pasa a mí es un gusto, porque además realmente podemos impulsar cambios y tenerlos a todos ustedes escuchando hoy día, hace que justamente podamos llevar evidencia para facilitarlo. Y eso es con la energía y el liderazgo de Rodrigo. Qué rico que tengamos esta mañana de aprendizaje. Estoy seguro que va a ser sumamente nutritiva. El pasado 15 de mayo celebramos el Día Internacional de las Familias, una fecha que nos invita a reflexionar acerca de la importancia que tiene la familia en la sociedad y de qué manera estamos garantizando su sostenibilidad. Por eso nos parecía propicio tener este espacio para poder profundizar en los desafíos que enfrentamos como sociedad y lograr, por supuesto, el equilibrio entre familia y trabajo con el impacto de la conciliación de la vida laboral y familiar, un elemento que además se ha tomado la agenda este 2024 a propósito de la promulgación de la ley que entró en vigencia en enero pasado. Así que vamos a tener, como digo, una nutritiva mañana. Los invito a todos y todas a compartir sus experiencias a través del chat y, por supuesto, a plantear sus preguntas a través del foro de preguntas y respuestas, porque al final vamos a tener una conversación súper interesante con María José. Así que, María José, te invito para que nos compartas tu presentación y podamos seguir aprendiendo de ti. Entonces, hoy día les voy a hablar de trabajo y familia en el mundo de hoy, un tema que por supuesto me encanta y he estado investigando los últimos 13 años en la Universidad de los Andes, que para nosotros es un tema que se llama pivotal, es alineado con nuestros valores, alineado con nuestro propósito universitario. Entonces, posicionar a la familia y también posicionar a la empresa como entes claves de la sociedad, pero principalmente la familia, para nosotros es una misión extremadamente relevante, pero esto no solo es convicción, sino que nos hemos dedicado a medirlo, a probarlo, justamente para facilitar a la empresa a seguir funcionando y ser rentable. Bueno, como les comentó Rodrigo, yo soy profesora titular de la Universidad de los Andes, soy la directora del Centro Trabajo y Familia, también directora de investigación, y tengo varias relaciones internacionales donde aprendo mucho de qué está pasando en el resto del mundo. Hoy día eh, les quiero dividir la presentación en tres áreas, que son los factores externos que afectan el balance de trabajo y familia, factores internos y algunos pasos a seguir. También agregar consecuencias en estos si no hacemos pasos a seguir y si no nos hacemos cargo de este desafío. ¿Por qué les pongo estos tres pasos además? Porque normalmente en balance de trabajo y familia creemos o dividimos el problema en partes y creemos que si el Estado hace algo y cambia algo, va a cambiar. Si la familia hace un cambio, va a cambiar. Si la empresa hace algo, va a cambiar. Y lo que sabemos es que esto funciona con una pirámide que se llama la balanza personal, que las personas, todos los que estamos hoy día escuchando, pertenecemos a una sociedad, estamos en un país, pertenecemos a una organización o empresa, tenemos una familia
Ojo que familia no es solo tener niños chicos, que normalmente a mí siempre me preguntan, y digo, la familia es antropológicamente hablando mucho más antigua que el contrato legal de la familia que un país define. Entonces nosotros tenemos adultos mayores, tenemos personas dependientes, tenemos a personas con discapacidad, tenemos adolescentes, tenemos muchas personas que componen nuestra familia. Y la persona, entonces tenemos empresa, sociedad, familia, y la persona está en el centro. Y todo esto se interrelaciona. Cuando queremos hacer un cambio, tenemos que cambiar cada uno de estos y tiene que estar alineado para realmente impactar en el balance de trabajo y familia de las personas. Y eso se compone de factores externos e internos. Entonces, primero, algunos María aspectos José, importantes. disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Puedes proyectar la lámina como de modo presentación para que Perdón, está como... nuestra audiencia también la pueda ver más grande? Sí, claro, yo dije aquí, ahí está, es que la puse después. Ahí la ven entera, ¿cierto? Excelente, buenísimo. Genial. Entonces, como les comentaba, tenemos factores externos, internos y pasos a seguir. En esta balanza, que además es una balanza que funciona buscando el equilibrio. Nunca, una balanza nunca está en perfecto estado, sino que es equilibrista. El entorno va a cambiar completamente cada vez y vamos a tener que buscar nuevos equilibrios. Por ejemplo, COVID nos desafió, COVID hizo tambalear nuestra balanza. Crisis económicas o estancamiento económico desbalancea nuestra balanza. Me cambio de trabajo, me cambio de empresa, cambia nuestra balanza. Una empresa es más competitiva, pasa por ciclos, cambia nuestra balanza, en el sentido, se mueve nuestra balanza en el sentido que constantemente vamos a tener que buscar el equilibrio. Algunos factores generales externos que impactan a nivel mundial, esto no es solo de Chile, no es solo de Latinoamérica. Primero son las normas sociales. ¿Qué son las normas sociales? Es como nosotros definimos y proyectamos, específicamente normas sociales referido a balance de trabajo y familia. Es, por ejemplo, a quienes asociamos a cuidado y a quienes asociamos a proveer. Nosotros en Chile tenemos un tema con las normas sociales, porque a mí me preguntan bastante cómo esto funciona en otros lugares del mundo, y nosotros somos de los lugares del mundo como Medio Oriente, que todavía tenemos muy separados los roles de cuidador y proveedor. Esto, el que tengamos tan separado, nos afecta a todos, afecta a hombres y afecta a mujeres. Normalmente nos enfocamos en las mujeres, porque todavía hay mucho que hacer en el mercado laboral para que las mujeres se puedan desarrollar profesionalmente, porque todavía asumimos mucho que ellas son las principales cuidadoras, pero también le impactan al hombre, porque el hombre cuando busca lograr ser corresponsable, involucrarse en el cuidado de las personas dependientes de su hogar, cuidar, tiene una penalización muy fuerte, dado que no asumimos que él puede cumplir ese rol, sino que decimos tú eres proveedor. Entonces las normas sociales nos rigen. Esto se ha medido de distintas maneras para los que les interesen números. El, el Banco Mundial tiene índices que se llaman el Human Development Index, el índice de desarrollo humano, el HDI, y también tiene el Gender Inequality Index, el GII, que miden cómo podemos comparar países. Es un índice construido con muchas variables y una de esas variables es, por ejemplo, hombres y mujeres se educan iguales, hombres y mujeres tienen la misma oportunidad en el mercado laboral, hombres y mujeres ganan lo mismo. Uno hace en el fondo doble clic. Todavía a nivel mundial es un tema. Eh, las normas sociales se van construyendo también a nivel mundial por sesgos. Los sesgos, por si acaso, no se pueden eliminar. Los sesgos son parte del que seamos seres humanos, son la información que nosotros vamos acumulando en nuestra mochila de cómo nos deberíamos comportar. Y los que estamos acá, si somos todos chilenos, no necesariamente todos somos chilenos, tenemos algo que nos educaron aquí. Eh, y tendemos a creer que hay ciertos comportamientos que debieran seguir en el tiempo. Para poder tener un balance de trabajo y familia, tenemos que replantearnos cuáles son como reconocer los sesgos que tenemos y definir si realmente son sesgos o estoy aplicando un prejuicio o un estereotipo. Eh, y ahí tenemos que tener ojo porque para trabajar en estos factores externos tenemos que ser conscientes que todos tenemos sesgos. Un sesgo, por ejemplo, que se lo doy y que yo lo digo bastante en clase, tanto como el liderazgo, evaluamos mejor, tendemos a evaluar mejor a los hombres por el histórico
que vemos y por la muestra de cantidad de líderes hombres que hemos tenido, pero esto lo hacemos en otras áreas también. Por ejemplo, en educación, por ejemplo, en salud. En educación les planteo, ¿qué pasa si cómo evaluarían a un cuidador de jardín infantil hombre? Por supuesto que esto van a ver, son curvas, son tendencias sociales, que hay personas que van a decir, me da lo mismo. Pero cuando nosotros como investigadores agarramos el gran grupo de personas, no nos da lo mismo. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, ¿realmente estamos evaluando bien? Si queremos hacer un cambio, tenemos que ser conscientes de esto. Sí. También tenemos que ser conscientes de a quiénes asociamos a cuidador y a quiénes asociamos como proveedor en lo que llamamos la guata. Esto no es racional, en el fondo no es pensando en los datos, sino que es que nos nace. Cuando vemos a un niño, en Chile, por ejemplo, tenemos la encuesta de la Católica que hace a cierto tiempo, que es, por ejemplo, las mujeres que trabajan, dañan o no a la familia. Hasta ahora, todavía seguimos en que más del 50% de los chilenos, de hecho cercano al 60%, sigue pensando que las mujeres que trabajan dañan a la familia. Hemos ido bajando, pero tenemos que ser conscientes de que eso es una norma social chilena y que limita ciertos aspectos del balance de trabajo y familia. También tenemos otro concepto que es importante y que quiero dejárselos en la cabeza, que es el concepto de trabajador ideal. Esto es, en inglés se llama ideal worker, es una literatura muy amplia, que para todos los que trabajamos en temas de balance de trabajo y familia, cuando llegó COVID, dijimos, miremos el vaso medio lleno, COVID nos está ayudando a abrir las puertas y a las familias de todo trabajador. Nosotros vimos a través de las pantallas cuando el 40% de los trabajadores en Chile se fue a teletrabajar, que fue el pic en junio del 2020, veíamos las casas y nosotros estábamos como por fin somos conscientes de que las personas trabajan y que hay una familia detrás. Pero lamentablemente COVID hizo que el concepto de trabajador ideal se aumentara. ¿Qué es el trabajador ideal? El trabajador ideal, tal como dice la palabra, es cuáles son las características de ese trabajador que nos encantaría contratar. No pensemos en mí, en nosotros mismos. Pensemos en esa persona cuáles son las características de esa persona que nos gustaría ir a buscar. Y ese trabajador ideal, en general, es una persona que no es responsable del cuidado de terceros, sino que es un trabajador comprometido, que va a priorizar la empresa, que va a ser proactivo, que va a ser productivo, que va a estar presencialmente, que va a liderar a otros. Pero si yo les hago el doble clic constante, es alguien que finalmente pone el trabajo por sobre su responsabilidad de cuidado. Y en COVID, y lo que ha venido después, en el fondo durante los años, es que esto se alargó. Es por eso una de las consecuencias de que hayamos tenido tanto impacto en la fuerza laboral femenina en Latinoamérica, en el fondo había aumentado y literalmente tiene un bache que no ha logrado llegar a lo que era antes del 2020. Fue porque en nuestro continente, en nuestra parte del mundo, eso es muy fuerte. Es tan fuerte como Medio Oriente. Nosotros tenemos que compararnos siempre con Medio Oriente a nivel de estructuras sociales. No funcionamos como Europa, no funcionamos como Estados Unidos, funcionamos como Medio Oriente. Entonces ahí tenemos que ser conscientes de cuánto queremos promover este trabajador ideal y cuánto constantemente lo asociamos la productividad y el trabajo a este trabajador ideal. También tenemos un efecto que se está llamando el invierno demográfico, que es, dada la falta de conciliación trabajo y familia, estamos dejando de tener niños. Y esto impacta directamente en la pirámide poblacional. La pirámide poblacional impacta directamente al índice de dependencia, que es las personas que estamos en los dos extremos de la pirámide, los que estamos en la mitad los tenemos que mantener de alguna forma. Esto está probadísimo que, por ejemplo, pagar por niño nacido, hacer incentivos económicos, no tiene un impacto en el invierno demográfico. No incentiva a tener más niños. Lo que incentiva a tener más niños son las políticas que se han logrado hacer en pocos países, donde ponemos la familia como un valor. En el fondo lo vemos como algo, yo siempre digo, que es como en ecología, cuando antes se fumaban los aviones, no se era consciente del impacto que tenía en el calentamiento global, en la ecología, todo lo que es ESG, no éramos conscientes y ahora sí lo somos.
acá el invierno demográfico, el impacto que se ha logrado ver que provoca el cambio es cuando nosotros somos conscientes de que la familia es un valor dentro de la sociedad. En Estados Unidos, por ejemplo, ya está medido cuánto la familia subsidia al Estado en plata. En el fondo, cuánto lo subsidia en educación, en salud y en cuidado. Si nosotros sacáramos a la familia de la ecuación social, tendríamos que pagar muchísimo más impuestos para que el Estado se pudiera acercar. Después, algunos aspectos importantes externos a nivel de Chile. Ya no pasamos del mundo, nos vamos a Chile. Nosotros tenemos específicamente cierto contexto que son permisos que apoya el Estado. Tenemos permisos, por ejemplo, como el pre y postnatal, padre, madre, hijos, donde, por ejemplo, el postnatal de las mujeres tiene 3 formatos. Nosotros tenemos el 5 meses y medio, tenemos 2 meses y medio más 18 semanas de mediodía, o tenemos 12 semanas y después las últimas semanas del segundo periodo se lo podemos pasar al padre. También hay permisos para personas que cuidan personas con discapacidad. También tenemos permiso y seguimos trabajando en muchas leyes que son extremadamente necesarias que salgan de niñez y educación. Una de esas es la Sala Común Universal, donde se han presentado más de 27 veces en el Senado y estamos viendo la luz, pero necesitamos seguir trabajando en eso. Algunos cambios, porque en el fondo acá la parte legal es algunos cambios desde el 2023. Primero es la implementación de la ley de 40 horas, que tiene un impacto directo en el tiempo que nosotros podemos dedicarle a nuestras necesidades de cuidado. Y la otra es la ley de conciliación trabajo y familia, que aquí es muy útil la ley. Yo tengo, eso sí, una crítica importante a nivel de comunicación. Si ustedes se fijan, tanto a nivel de Estado como a nivel comunicacional en todo medio público, se ha dicho que esta es una buena ley para mujeres, donde seguimos perpetuando el trabajador ideal, que es principalmente hombre, y donde seguimos perpetuando que la principal cuidadora es la mujer. No hablamos de que es una conciliación de trabajo y familia para todos, para la familia, sino que comunicacionalmente hemos hecho un punto importante que esta ley va a ayudar a las mujeres. Y ahí yo personalmente soy súper crítica justamente por toda la evidencia que he encontrado en los otros temas. Algunos aspectos importantes a nivel de empresa. Primero, es la primera variable que afecta el balance de trabajo y familia y la implementación, es el liderazgo. El liderazgo es lo que se conoce como el gatekeeper, el que abre la puerta de balance de trabajo y familia. Nosotros no necesitamos 1500 políticas, no necesitamos solamente políticas, porque podemos generar políticas, pero si el líder no lo facilita, no podemos, si no lo permite, la política queda como ley, como papel muerto en el fondo, papel guardado en el cajón. Si no lo puedo implementar, puedo tener todas las políticas que quiera. Si esto afecta a mi carrera y si esto es penalizado por la organización, no la voy a usar. Por eso el segundo elemento es la cultura de la organización. Si yo me tomo, por ejemplo, un postnatal parental y lo toma un hombre, ¿cuáles son las consecuencias a nivel de carrera para ese hombre? ¿Lo acepto como empresa o finalmente es algo que mejor no lo uso porque va a perjudicar mi carrera? Y ahí los equipos son un elemento extremadamente importante de la energía y del apoyo que recibe un trabajador para poder tener flexibilidad laboral. ¿Qué pasa cuando alguien anuncia que va a ser padre o madre y cómo reacciona el equipo? ¿Es una noticia bienvenida o es una noticia donde me veo y digo, me va a llegar más trabajo a mí, por lo tanto no me pongo contento con la noticia? Eso afecta muchísimo. Finalmente, las políticas. Pero las políticas son elementos que podemos usar, pero que no generan el cambio radical que necesitamos para potenciar el balance de trabajo y familia y terminar con el invierno demográfico que les comentaba antes. Algunos aspectos importantes internos de la familia. Acá también tenemos que ser conscientes de esta balanza personal que les hablaba al comienzo, que nosotros tenemos que ser conscientes de qué tipo de familia tenemos, qué familia tenemos, quiénes componen nuestra familia. ¿Soy una familia padre, madre, niños pequeños? ¿Soy una familia madre, niños pequeños? ¿Soy una familia madre, padre, hijos adolescentes? ¿Adultos mayores, personas con discapacidad? Entonces, esa composición hace que los elementos que yo puedo usar, por ejemplo, qué leyes me van a favorecer, qué políticas, qué empresa, qué liderazgo me va a apoyar, es súper relevante. Y aquí
nuevamente necesitamos ser conscientes de las normas sociales, porque las normas sociales también impactan la dinámica familiar. ¿Cómo me distribuyo los roles? ¿Ayudo en la casa o lo veo como una responsabilidad propia? Eh, ¿Asumo que ciertos miembros de la familia son más responsables del cuidado familiar? Ejemplo, que las mujeres de la familia son más responsables de levantar la mesa, asumimos que tienen ciertas facilidades para cocinar, para cambiar niños, para hacerse cargo de ciertas cosas, y por otro lado asumimos que los hombres tienen ciertas facilidades para hacer cosas. Esas normas sociales son importantes para aplicarlas después a cada familia. La composición, como les comentaba, quiénes componen nuestra familia, quiénes están, de quiénes nos tenemos que hacer cargo. Nos tenemos que hacer cargo de adultos mayores. ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Qué horario tenemos? ¿Quién es responsable de qué dentro del hogar? ¿Cómo la palabra corresponsabilidad es un dato? O vuelvo a insistir, o ayudamos, o somos ayudadores del hogar. Porque vemos a una persona como la principal responsable. ¿Cómo funciona el estrés? Acá, nosotros con Matías Brown de la Universidad de los Andes, específicamente del S Business School, hemos estado haciendo muchas investigaciones de este tema. Y una de las últimas que hicimos fue que la flexibilidad laboral impactaba las dinámicas del hogar y el estrés del hogar. Las dinámicas en lo que se llaman las actividades de vinculación positiva, y el estrés laboral afecta también la dinámica y el tipo de relación que cultivamos dentro de la familia. Y finalmente, en la muestra que elegimos, que teníamos nosotros, era con niños, y cómo esa flexibilidad laboral impactaba las dinámicas de la familia, impactaba el estrés de los padres y terminaba afectando en el desarrollo cognitivo, físico y general de los niños. Esto medido con el estudio longitudinal de la primera infancia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Entonces, esto también afecta el balance de trabajo y familia. Y finalmente también impacta quiénes somos, cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos distintas preferencias, distintos valores, distintas formas de interactuar. Entonces esas preferencias también nos impactan a nosotros mismos, cómo implementamos las normas sociales y cuánto nos afectan esas normas sociales. Por ejemplo, otra investigación que hicimos, que estamos haciendo con Matías, es que cuidar nos hace felices a todos. Medimos en fondo muchos países, pero que después, relacionado al premio Nobel de que la maternidad afecta la carrera, que fue la profesora Golding el año pasado que se lo ganó, cómo el cuidar y trabajar impacta a las mujeres. Y lo que estamos viendo, en lo que están dando los resultados, es que cuidar nos hace felices a todos, trabajar nos desarrolla y también nos hace felices, pero la interacción depende en el país donde estamos. Trabajar y cuidar no es lo mismo en Chile que en Finlandia, que en Australia, que en Nueva Zelanda, que en Singapur, que en China. Y ahí nosotros sí tenemos que ser conscientes de que ese entorno afecta nuestras preferencias y afecta el cómo nos desarrollamos y afecta la decisión de tener hijos o no. No es si nos pagan, sino que también son nuestras preferencias y si vemos incompatibles estas distintas áreas. Bueno, están los valores, como les comentaba antes. Algunos pasos que podemos hacer. Primero, saber que estamos en Chile, que Chile va a tener ciertas leyes, que Chile va a tener ciertas normas sociales, que va a asumir que hay ciertas personas que van a ser el principal cuidador y que van a ser el principal proveedor. No podemos hacernos los ciegos, esto tenemos que cambiarlo entre todos, pero ser conscientes de que estamos acá, que tenemos ciertos datos y que si queremos provocar un cambio, tenemos que generarlos entre todos. Estado, empresa, familia y finalmente la persona en el medio. Después también que en las empresas partimos por el liderazgo y luego vamos a la política. Si no convencemos a los líderes que esto es un tema relevante, que esto es un tema de sustentabilidad, que esto es un tema de la viabilidad de la empresa, porque si no, o esto nos hacemos cargo o nos va a pegar por impuestos, o nos va a pegar por los productos desde los productos que vendemos hasta la dinámica interna. Y los líderes tienen que ser los primeros convencidos de que balance, trabajo y familia es un tema relevante que tenemos que discutir en la empresa. Nosotros acá en el S Business School de la Universidad de los Andes, este tema lo vemos en todos nuestros programas. Y queremos, en el fondo, porque es central para nosotros decir, líderes organizacionales, esto es y te impacta en la organización, ya sea por convicción o resultados. Ojalá que sea por convicción, pero si no estás por convicción, te mostramos todos los resultados de cómo te impacta. Finalmente, la familia. ¿Cuáles son nuestras dinámicas?
¿Cuál es el tiempo de calidad que pasamos con los niños? ¿Cuál es el tiempo de calidad que pasamos con el adulto mayor o personas que necesitan cuidado? ¿Cuál es el manejo del estrés que tenemos? Y la persona es priorizar. Y las prioridades, a mí me gusta decir, porque siendo una persona extremadamente optimista, que me cuesta ver el vaso medio vacío, siempre veo una gota de ahí, es que cuando priorizamos o renunciamos, asociar que sale prioridades, es decir, ya, esta es mi prioridad, pero si yo tengo prioridad número uno, la cuatro no es la prioridad número uno. Y eso muchas veces nos cuesta. Y por último, si tengo como prioridad número uno, dos y tres, ¿estoy siendo consistente en mi actuar con el 1, 2, 3? Y eso también nos cuesta. ¿Qué pasa? Y quiero preguntarle a Rodrigo si seguimos con preguntas, nos vamos inmediatamente a las preguntas o sigo con algunas consecuencias de no hacernos cargo. Porque si no, podemos contestar preguntas y meter las consecuencias entre medio. Y yo se las voy mostrando a nivel de De todas preguntas. maneras, tenemos que ver las consecuencias porque creo que esto es sumamente interesante. Ahora, me gusta cómo se mueve el chat también porque todos los que están participando comentan un poco cómo ven esto. Hay una persona, mira, que te quiero leer porque lo encontré. Macarena dice, bueno, nos hace una pregunta, pero eh, dice Estefanía Delmas dice, me sorprende tanto que tengamos que convencer a los líderes de un tema ético clave en la sostenibilidad de la sociedad. Y me encanta lo que dice Estefanía, porque es así. O sea, estamos hablando del núcleo de la sociedad. Está en el artículo 1 de la Constitución Política de Chile. La familia es el núcleo de la sociedad y debe el Estado garantizar su protección y cuidado. ¿Y qué estamos haciendo para garantizar esa sostenibilidad? Y yo creo que aquí ver las consecuencias que tiene es sumamente relevante para comprender el impacto que tiene, no solo a nivel laboral, sino a nivel social también. Me encanta y me encanta Estefanía porque efectivamente nosotros, imagínate, nosotros tenemos como universidad, tenemos un centro de ética, un centro de trabajo y familia y un centro de reputación metido dentro de la escuela de negocios, justamente porque nos parecen temas claves y nosotros estamos convencidos, pero sabemos que tenemos que convencer a otros. ¿Y por qué tenemos que convencer? Para nosotros a nivel de administración y de management en general, estamos súper relacionados a la parte económica. Entonces vemos como en algunas filosofías de universidades de economía, se dice tu primera responsabilidad es maximizar la utilidad del accionista. Nosotros, por ejemplo, tenemos una mirada distinta, que es que la maximización de la utilidad del accionista viene como consecuencia de hacer las cosas centrándote en la persona, poniendo a la persona como centro, preocupándote de la dignidad de la persona y preocupándote del bien común. Como consecuencia vas a tener una maximización del accionista y lo hemos medido constantemente de distintas partes. Pero nuestras formas de enfrentarnos a los negocios, insistentemente decimos maximización de utilidad del accionista y nos quedamos en la parte económica. Entonces, si yo busco la parte únicamente económica y la veo como un medio, no como una consecuencia de hacer las cosas como antes, eh, pensamos que el resultado es el fin, que el fin justifica los medios, por decirlo de una manera. Nosotros queremos seguir insistiendo en este ámbito como universidad, por eso en todos nuestros programas tenemos ética, reputación y trabajo y familia, porque queremos decir es una consecuencia, no es el fin en sí mismo. Las consecuencias, para que las veamos, por ejemplo, es el cambio en lo que es la evolución de la esperanza de vida de Chile. Nosotros tenemos que estar súper contentos porque a nivel de esperanza de vida funcionamos como Canadá. De hecho, somos más altos que Estados Unidos, relacionado específicamente con un problema que tiene Estados Unidos, la obesidad. Pero la tasa de fertilidad en Chile va en caída libre. Y el año pasado fue el año con menos nacimientos de la historia de Chile y tiene un efecto directo en la pirámide poblacional. La pirámide poblacional afecta, si ustedes ven acá, 83, esto no es como 1883, es 1983, 20 años después, 2003 y después 2023. Y vemos como nuestra pirámide está cambiando cada vez más rápido. Y acá afecta el índice de dependencia, que es si yo pusiera las personas mayores de 65, que son las que van a jubilar, y los menores de 15, que a partir de los 15 años estamos considerados fuerza laboral, lo de la mitad
tiene que mantener a los bordes, no a nivel de pensión, sino que a nivel de salud, a nivel de cuáles son nuestras personas necesitadas dentro de la sociedad, que vamos a tener que mantener. Entonces, si nosotros anchamos, hacemos más plana la pirámide poblacional, que es esta de acá, no sé si ven mi mouse, la última, del 2023, los de abajo son más baratos a nivel social de mantener y los de arriba son más caros. La salud en el fondo y el cuidado a nivel de adulto mayor es muchísimo más caro que niños. Entonces los del medio, que somos cada vez menos, vamos a tener que mantener estos de acá. Entonces la empresa va a tener que pagar más impuestos. Sí, o sí, o sí. Y las personas naturales también. O si no, no va a funcionar. Y ahí empezamos a tener un problema, porque es lo que también se ha conversado de cómo va a variar este índice de dependencia y cómo vamos a tener que menos financiar a más. Y ahí empieza a ver la productividad, empieza a ver aumento de la utilidad del accionista como único fin. Tú dices, bueno, es que va a ser bien complejo tener ese aumento. Y por otro, me gustaría mostrarles un cambio que son las etapas sociales cuando cambia esta pirámide poblacional. Europa hizo en 250 años lo que nosotros en Chile estamos haciendo en 40. ¿Cuál es el efecto y por qué es importante poner esto? Cuando tú tienes 250 años para adaptarte a tu pirámide poblacional, tienes tiempo. Puedes adaptar todas las estructuras sociales. Colegio, hablar de las pensiones, hablar de la edificación, de los edificios o las casas que vas a tener, cómo va a ser la estructura de las inmobiliarias, qué tipo de familia necesitas y cómo tienen que ser los hogares. Tienes, o sea, cosas súper domésticas. Bueno, en Chile en 40 años no tenemos tiempo para adaptarnos. Y eso nos va a pegar y nos va a explotar, bueno, nos está explotando la cara. Y por último, me gustaría mostrarles esto, que es los entornos empresariales, cómo se perciben tanto en el mundo, en América Latina y en Chile. Como dicen las palabras, acá medimos nosotros a personas en las empresas y dicen el A es el entorno en el que estoy es enriquecedor, me facilita sistemáticamente el balance de trabajo y familia, el B favorable, desfavorable y contaminante. Ojo, es la cantidad de personas que dice, sabes, el entorno en el que estoy es contaminante, o sea, sistemáticamente esto atenta contra mi balance de trabajo y familia. Y miren el grupo de desfavorable y contaminante en Chile. Es muy grande. O sea, la gran mayoría de las personas va al trabajo y dice, es un entorno que me dificulta. Y esto está medido, por si acaso, en los entornos, a nivel de liderazgo, cultura y política. Lo medimos todo el tiempo. Y lo medimos todo el tiempo a nivel de Chile, América Latina y el mundo, porque somos una red que medimos esto, que está relacionada a la Universidad de los Andes en Chile, a la Universidad de Navarra en España, a la Universidad de Piura en Perú, etcétera, etcétera, Colombia, México, Argentina, etcétera. Y colaboramos justamente para poner estos temas sobre la mesa. Y después en las consecuencias asociamos esos entornos a distintos indicadores de la empresa. Bueno, intención de dejar la empresa, vínculo profesional, vínculo emocional de la empresa, cómo se ve, e incluso tenemos la calidad del trabajo de las personas, el rendimiento del trabajo de las personas, la energía del trabajo que está correlacionada a la productividad, que en el fondo decimos como, oye, queremos ser más productivos y tenemos que apuntar a la productividad. Yo digo, balance trabajo y familia, apoyo del líder, productividad. Lo hemos medido muchas veces. Entonces, todo esto hace que tengamos data para convencer, pero ojalá que sea por convicción. Y aquí, Rodrigo, te dejo para avanzar con alguna otra pregunta que queramos profundizar. Sabes que es increíble la cantidad de información que ustedes han generado. Preguntaron en el chat sobre la disponibilidad de esa información. Ustedes son sumamente generosos porque todo está disponible en la página web de la ES Business School. Pueden ingresar la evidencia científica, todos los estudios que tienen realmente son muy, muy valiosos. Y me quiero colgar del comentario, el último comentario que nos hace Carolina García. Tenemos que finalmente construir de manera estratégica la defensa finalmente de esta información de cara a los directorios y plantearlo como un modelo de negocio finalmente. Si las organizaciones quieren ser sostenibles, si estamos pensando efectivamente en proyectar en el largo plazo a todas las organizaciones, entonces tenemos que pensar en esto también. Y lo conecto con lo que mencionaba antes. Si la familia es el núcleo de la sociedad y las organizaciones son una muestra representativa de la sociedad, entonces recojamos este punto. Dejemos de confinar o de mantener el ámbito privado a la familia. Todas las personas que trabajan en organizaciones tienen familia. Y no se trata de ir a hablar de
cuéntame tu problema y hagamos, no sé, terapia de grupo. No ese es el punto, que probablemente es muchas veces el temor que existe en los directorios, en los comités ejecutivos. En tu experiencia, María José, ¿cómo has visto eso en las organizaciones, la disposición de esos comités ejecutivos a hablar de este tema y cómo lo recogen cuando se plantea esta evidencia? Ahí hemos visto, tengo que nombrar a María Paz Mayó, que es la directora ejecutiva del Centro de Trabajo y Familia, que hemos sido, cuando nosotros hablamos del Centro de Trabajo y Familia en general, muchas personas creen que somos un tremendo equipo. Por casi estos 13 años de vida hemos sido María Paz Mayó y yo. Y a partir del último tiempo, del últimos 2 años, nos acompaña María José Ursúa, que es nuestra investigadora, y ahí somos las tres. Eh, ¿cómo hemos visto la evolución? Primero, en general nos encontramos con líderes que están convencidos por convicción y ellos son los que impulsan este tema dentro de la organización. Y luego hay personas con la convicción adentro que nos vienen a pedir ayuda, nos vienen a pedir data. Y nosotros justamente como planteaban acá, lo planteamos como caso de negocio. En el fondo, lo que decías tú antes. Tenemos que plantearlo como caso de negocio para decir, esto no es un tema de que simplemente me junto contigo, me hago cargo de todos tus problemas, hacemos terapia de grupo o grupo, como dijiste antes. No, es que somos empresas. O sea, y acá existe un área de salud y específicamente salud mental en nuestro país que es súper importante, pero existen profesionales específicos para eso. En las empresas, en el fondo, es son personas que impulsan y que del liderazgo, y además que la evidencia internacional te dice que cuando un líder dentro del comité ejecutivo, dentro del directorio, dentro de la gerencia general, impulsa esto, es la forma en que esto se hace sostenible en el tiempo. Porque tú le dedicas a alguien responsable, le dedicas presupuesto y le dedicas mediciones. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de natalidad de mi empresa? ¿Cómo se compara? Conozco empresas que dicen, ya, estoy sobre Chile. O sea, significa que no soy una empresa que te dice, acá no puede, acá penalizo la maternidad y paternidad. Porque acuérdense, bueno, yo también lo digo, los niños se tienen de a dos, no es que la mamá sola decide. Puede decidirlo, pero el gran grupo es de a dos, entonces nosotros necesitamos también facilitar esto para los hombres. Yo soy una fanática de insistir que el tema de balance de trabajo y familia lo vamos a provocar el real cambio cuando nosotros nos enfoquemos en que los hombres busquen y pidan tener flexibilidad laboral y busquen y pidan ser corresponsables y digan, yo quiero estar en el fondo, cuidar, quiero pedir permiso para cuidar, soy extremadamente productivo, pero porque quiero cuidar. Y el otro también es el de los adultos mayores, que en el fondo en Chile quieren, cómo vamos a plantear el cuidar a adultos mayores. Y ese, por ejemplo, es un tema que se ve en directorios cuando alguien del directorio en general le pasa algo de eso. Tiene que cuidar a un adulto mayor, es consciente de eso. De a poco hemos ido metiendo el tema. Por ejemplo, dentro de las cosas que hemos tratado de impulsar es cómo se relacionan los bonos de desempeño con respecto a la baja de maternidad o licencia de postnatal. ¿Te penalizo por haber tenido un postnatal, por hacer uso de un postnatal? O, en el fondo, como que asumo que es como que estuvieras con una licencia médica de que te rompiste la rodilla. O digo, no, esto lo tengo que promover y tengo que darle el bono cómo funciona. Y plantear esos temas, nos ha tocado que empresas te dicen, no era consciente de que penalizaba la maternidad de esa manera. No era consciente, o sea, que perjudicaba a nivel de bono. Después, ¿cuál es el ejemplo a seguir? Y el modelo a seguir es extremadamente importante de los líderes. El líder de nuestra organización cuida, el líder de nuestra organización pone este tema como importante y eso genera un cambio cultural muy fuerte. Entonces, ojalá que nuestros líderes partamos por el liderazgo y decir, esto es relevante. Y están convencidos de que esto es relevante y están convencidos de que esto es un caso de negocio. Cuando ese líder efectivamente adopta estas prácticas, entonces se transforma en un modelo que el resto imita. Cuando un ejecutivo, un gerente se toma el postnatal, entonces el resto repite la misma conducta, pues se transforma en un patrón porque automáticamente esa cultura organizacional valida.
Y me parece súper relevante, y conectándolo con estadísticas que creo que es súper importante siempre mencionarla, en Chile el 20% de los hombres se toma el postnatal de 5 días y Y menos es del 0, irrenunciable. y que es irrenunciable, y solo el 20%. Y después 0,2%, menos del 0,2% incluso, de los hombres se toma el postnatal parental. Y aquí las causas son dos. Una es un tema cultural, un sesgo, ese sesgo inconsciente que tenemos, el hombre se dedica a trabajar, la mujer al cuidado. Y lo segundo, lo mencionaste en tu presentación, el impacto que tiene en su carrera laboral, porque probablemente va a ser penalizado. Y eso sucede, sigue sucediendo. Entonces, me parece súper importante el hablar de estos casos de negocio, finalmente plantearle a los comités ejecutivos el impacto que tiene, porque además esto influye directamente sobre factores como la productividad de la organización, el compromiso del personal, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Entonces, pueden ser objetivos en sí mismos, como tú dijiste, un compromiso del comité, pero por cierto que esto impacta sobre los resultados organizacionales. Si lo queremos en el evita, ese va a ser mejor. Sí. Entonces, y está probado, la evidencia científica lo demuestra. Acá tenemos energía, buscamos productividad y el otro dato que les quería mostrar, perdón por avanzar, pero el líder es el que influye más. Esto es algo que le mostré a Rodrigo y Rodrigo me dijo, quiero que lo muestres. Entonces, este es otro estudio que hicimos con Mireia Las Heras, con líderes y familias de Latinoamérica, de México hasta Chile, que publicamos en un libro que se llama, está en inglés nomás, no está en castellano, que se llama Elevating Fatherhood, elevando la paternidad, paternidad hombre, que en inglés se diferencia fatherhood de paternity. Eh, y vimos cómo el líder hacía que, en bajo liderazgo y alto liderazgo, cómo impactaba a hombres y mujeres que trabajan en la cantidad de tiempo que pasan con las familias en tres actividades que se llaman de vinculación positiva, que tienen un impacto muy importante en lo que les comentaba antes que estudiamos con Matías, de la flexibilidad laboral, dinámica de las casas, desarrollo cognitivo, físico y general de los niños. Y vimos que las mujeres parten en Latinoamérica, en general con más horas. Estas son, en el fondo, días de la semana. Eran cuántas veces en la última semana usted comió con su familia, jugó con sus niños y leyó con sus niños en horario laboral. Y teníamos que las mujeres en general partían de más arriba, eh, cuando había, o sea, siempre con bajo liderazgo. Pero luego, cuando los líderes son modelos a seguir, facilitan, y este es un liderazgo que tiene consecuencias, o sea, como que tiene comportamientos súper específicos definidos, que se llama FSSB, Family Supportive Supervisor Behaviors. Cuando un líder es bajo en esos comportamientos que facilitan el balance de trabajo y familia, la cantidad de horas que los hombres pasan es baja. Pero cuando facilita, apoya, es modelo a seguir, es político en el sentido de organizar a su equipo, es instrumental a la hora de solucionar temas, el hombre, la pendiente de la cantidad de horas que pasan los hombres en esas actividades aumenta y siempre es mayor que en las mujeres. La pendiente es mayor. En el fondo, el impacto que los líderes tienen sobre los hombres y la diferencia que pueden hacer en la calidad de tiempo que pasan con sus niños, en este es un estudio solo con niños, es importante. Y esto es a nivel de Latinoamérica. Y esto lo probamos, y esto ya está publicado. O sea, alguien nos revisó lo que hicimos y dijo, sí, lo hicieron de forma correcta. Entonces, el impacto del modelo a seguir, tenemos que hacerlo mucho más fuerte. Acá voy a dejar de compartir. Si después vemos con las respuestas que necesitamos otro dato, se los muestro y proyecto de nuevo. Buenísimo. La verdad que es un tema tremendamente relevante, lo conversábamos, María José. La verdad es que pensamos en esos niños que después van a ser adultos y también van a estar en el mercado laboral y cuál es el aprendizaje, más allá de lo cognitivo, cuál es el aprendizaje que también están adquiriendo. Si queremos humanizar la humanidad, una frase que usa mucho Ilia, que acuñó de Gabriela Mistral, la verdad, bueno, tenemos que pensar en estas cosas y de qué manera vamos a contribuir a nivel social desde las organizaciones. No, nos llegan muchas preguntas, la verdad que está súper activo el chat, la gente comenta y opina acerca de lo que hemos estado conversando. Y mira, aquí hay una reflexión de Macarena que me parece súper interesante. Dice que ella, buscando en el último tiempo los resultados de encuestas de clima, se da cuenta que en general en Chile los resultados en mediciones de calidad de vida son bajos. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre la percepción de los trabajadores chilenos, sobre la calidad de vida y cuáles son las principales razones que acompañan esos resultados?
¿Cómo lo has visto tú? Ay, ay, María José se nos pegó. Algo le sucedió. Mientras tanto, les comento que nosotros en la red de recursos humanos tenemos un estudio súper interesante que es nuestro modelo de madurez en bienestar, en donde habla precisamente acerca de el nivel de desarrollo de bienestar y la calidad de vida de las personas, y las personas se pueden medir para poder evaluar cuál es el nivel de desarrollo que tienen en las organizaciones. Así que Macarena, te invito a seguir nuestras redes y a buscar la información en nuestra página web porque está bien interesante. María José, Volví, te Rodrigo. Es que perdimos. hubo un colapso de Zoom, como que se bloqueó, pero volví por el teléfono. Todo se puede Excelente. solucionar. Buenísimo. No, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta que te planteaba. No alcancé a escuchar. Justo ahí se cortó. Mira, Macarena nos planteaba que ella observa que en las encuestas de clima se observa que en general hay una calidad de vida baja de las personas, o sensación de bienestar organizacional más bien bajo. Y nos pregunta cuál es la visión que tenemos y qué percepción tenemos sobre esa calidad de vida que tienen, cuáles pueden ser los motivos que lo expliquen. ¿Cómo lo ves? Ya, ahí en el fondo tiene mucho que ver también con el entorno social en el que estamos expuestos. Actualmente, a través de redes sociales, a través de toda la información que vamos recibiendo, eh, ponemos ideales súper altos. En el fondo, como piensen, que se llama el efecto Instagram. Tanto como existen los papás helicópteros, existen como que uno les dice para poner, para que la gente se recuerde el nombre, existe el efecto Instagram, que es, yo veo al otro viajando, veo al otro feliz, veo la foto feliz. En el fondo nadie sube a redes sociales la guagua llorando, o uno en un día pésimo en el trabajo, o uno en el cerro con cara de ojeras. Entonces, ¿qué es lo que hace el efecto? Es que constantemente estemos expuestos a niveles de modelo a seguir súper ideales, que son inalcanzables. Entonces, el malestar social aumenta, porque vemos como que no cumplo toda esta perfección de Instagram. También vemos hacia arriba e idealizamos a las jefaturas y a los liderazgos. Las idealizamos, como llegaron ahí y no tuvieron ningún problema, porque nos cuesta hablar de los problemas. Entonces, como que podemos visibilizar los fracasos dentro de las organizaciones, las dificultades de los liderazgos, las dificultades del, por ejemplo, del emprender, de ser empresa, de distintos canales, y mostrarlo para que las personas en el fondo también se puedan comparar con algo mucho más humano y real. Eh, por otro lado, el malestar también está ah, visto muy fuerte por una falta de balance trabajo y familia. Que en el fondo, la productividad que me exigen, el tiempo que me exigen, la presión que exigen es tan alta que veo en mi día a día una incapacidad de hacerlo y empiezo a frustrarme, empiezo a verlo como áreas incompatibles. Nosotros hablamos mucho en el tema balance trabajo y familia de que estamos poniendo trabajo o familia. Y cuando es una decisión impuesta y no es una decisión que yo hago de forma voluntaria, en el fondo perfectamente podemos tener personas que acá digan, oye, sabes que yo me quiero desarrollar profesionalmente porque quiero, y digas, ok, fantástico, esa es una decisión personal, esa es libre, pero si yo te la impongo, genera frustración, porque en el fondo te incapacito a desarrollar estas dos áreas. Es decir, pucha, yo quiero optar por ejemplo, eso también se mide y también lo mide la encuesta Bicentenario, que es cuántos hijos tienes y cuántos te hubiera gustado tener. Y ese gap, Sí. por ejemplo, en Chile es súper alto, que es, ¿y por qué no tienes la cantidad que tú querías? Es porque lo veo, la primera razón es económica, lo veo muy caro, la segunda es por una incapacidad de tener balance de trabajo y familia, y la tercera es porque no veo que la relación, no confío en que la relación sea duradera y solo no puedo, que es súper fuerte a nivel relacional y de vínculo. Pero ahí tenemos que ser conscientes como empresa, bueno, ¿está haciendo una decisión voluntaria o está haciendo una decisión impuesta? Y lo que imponemos no nos gusta tanto y nos hace bastante más, nos baja nuestra satisfacción laboral y nuestro, en el fondo, sensación de bienestar y finalmente lo que llamamos o hacemos el proxy de felicidad.
Yo lo encuentro, esa encuesta que refieres, la encuesta bicentennial, de verdad la encuentro remecedora, por ponerlo suave, porque la verdad es muy cierto, cuando pensamos en la cantidad de hijos que quisiéramos tener o que habríamos querido tener y los que realmente tenemos, sí, o sea, yo personalmente me hago la pregunta, tengo 3 hijos que los tuve al mismo tiempo, si yo lo hubiese tenido de a uno, yo no sé si habría sido capaz, porque la verdad es que cuando uno se plantea en esta posición de padre, de tener que simultáneamente desarrollar distintos roles y que muchas veces son incompatibles porque es muy difícil ese equilibrio entre familia y trabajo. Y además que somos la generación sándwich, me gusta ese concepto porque además de criar hijos, muchas veces nos tenemos que hacer cargo del cuidado de los padres y trabajar y agreguémosle estudio de repente, la verdad que es muy difícil. Hay un desafío gigantesco de grande y yo creo que las organizaciones pueden contribuir mucho a poder promover mecanismos para esa conciliación que es tan necesaria. Y lo quiero conectar con otra pregunta que nos hablan acerca de la conciliación, María José. ¿Cómo lo has visto tú ahora con estas 2 leyes nuevas que entraron en vigencia este año? Una, que es de conciliación particularmente, y la de teletrabajo, que entró en vigencia en enero, y la de la ley de las 40 horas, que en algunas cosas se contrapone. Y hay un dato que tú me diste la otra vez que lo encontré alucinante, la cantidad de derechos legales que tiene el hombre y el que tiene la mujer, en una comparación que es como para golpearse contra la muralla, porque hablamos de conciliación, pero no tenemos la misma cantidad de derechos, entonces promover la participación de mujeres en los espacios laborales se vuelve difícil. ¿Cómo ves tú particularmente estas 2 leyes y de qué manera podemos promover desde las organizaciones la conciliación familia y trabajo? Me encanta la pregunta. Primero, sí, esa conversación que tuvimos, bueno, para todos los que están conectados, nosotros con Rodrigo nos juntamos un par de veces a conversar antes y era como, imagínense los dos conversando esto libremente, sin tiempo, fue intenso. Entonces, porque somos dos apasionados del tema. Primero, la ley de teletrabajo, así la ley de balance de trabajo y familia y teletrabajo, directamente digo, como les comenté en la presentación, tenemos que hablar de que va a facilitar el balance de trabajo y familia de hombres y mujeres. Por favor, no digan que esto va a facilitar que el teletrabajo ayuda a las mujeres. Ayuda a la flexibilidad laboral para todos. Entonces, esa ley va a servir, pero lo que tenemos que ver es que una ley es una política. ¿Cómo impacta esto finalmente a la trayectoria laboral? Porque nosotros no le hacemos caso a la ley como, oye, esto lo puedo usar, sino que finalmente vemos cuáles son las oportunidades laborales que tengo. Y ahí la evidencia dice que, por ejemplo, las personas antes de COVID, que es donde más hay evidencia, ahora estamos, la evidencia en el fondo se demora en generarse porque tú tienes que validarla. No es que yo haga un estudio y lo publico, sino que necesito que otros académicos digan, lo hiciste bien, la data está correcta, la forma en que hiciste la metodología está bien, y eso demora. Entonces, la evidencia lo que mostraba antes es que las personas que usaban flexibilidad, su trayectoria se veía afectada directamente. Entonces, esta ley va a funcionar y va a ser útil si nosotros no vemos una consecuencia que se llama consecuencia negativa para la carrera por uso de políticas de flexibilidad. Este es un concepto un poco largo, pero esa es la medida y se mide. Y de hecho, es de las razones principales por el bajo uso de políticas de flexibilidad. Entonces, va a usar, pero nosotros necesitamos no solo implementar la ley, nosotros necesitamos que esa ley culturalmente sea vista como algo bueno. Esa una. La de la ley de 40 horas, también existe evidencia suficiente de que tú reduciendo la cantidad de horas, te vuelven, en el fondo puedes mantener la misma productividad. Pero hay un punto. Hay un punto de que si yo sigo disminuyendo la cantidad de horas que trabajo y quiero meterle la misma cantidad de trabajo, voy a terminar estresando al trabajador. Y un efecto que ha sucedido en otros países cuando tú reduces demasiado, no digo que las 40 horas sean demasiado, pero si tú sigues bajando como pensando, ah, ya, entonces voy a aumentar la productividad, llega un minuto en que ya no puedes hacer más en menos tiempo, o sea, como lo mismo en menos tiempo o más en la misma cantidad de tiempo, no da físicamente. Y el otro efecto es que si tiene un impacto muy importante, porque no se ha visto reflejado en la productividad, en los salarios, en el no incremento de salarios, las personas terminan autoexplotándose. O sea, van a buscar otro trabajo y en vez de trabajar 40 horas, 38 horas, 36 horas, van a empezar a trabajar 44, 48, 50, porque van a buscar un segundo empleo. Eso se vio, por ejemplo, en Francia.
Entonces, nosotros tenemos que tener, como decir, nuevamente, es una muy buena herramienta, no nos enamoremos de la herramienta, enamorémonos del propósito y lo que estamos buscando, que es flexibilidad laboral. Para eso necesitamos eh, que culturalmente no lo penalicemos y que trabajemos muchísimo en la productividad para que personas no vean impactado su salario y finalmente tengan que autoexplotarse. Eso hay un libro, por si acaso, muy bueno, que a mí por lo menos me gusta mucho, que salió el año pasado publicado, que se llama La paradoja de la flexibilidad, que es justamente que la flexibilidad, esto es para los convencidos, acá te digo como los que queremos esto, que es verle el lado B. Toda herramienta tiene una consecuencia. Y hay consecuencias que en el fondo son positivas, otras negativas, y tenemos que ver todos estos efectos colaterales. Y un efecto de la flexibilidad es que las personas tienden a, o sea, no todas, pero acá estaba buscando, el libro se basa mucho en el mundo académico y en el mundo médico, en el mundo así más médico, en la salud, en el mundo de la salud, que terminas autoexplotándote. Terminas diciendo como, voy a hacer más, voy a hacer más. Y ahí vuelvo a la pregunta que nos hicieron al principio de esto de convencer versus el demostrar. Como estamos asociados y en algunos trabajos, por ejemplo, el de los abogados, se asocia horas que yo te cobro y le pongo precio a la hora, pasar tiempo en cosas que no son productivas empieza a tener un incentivo negativo y empiezo a Mm. dedicarle más horas uy, esta hora, si le digo una hora, gano más, gano más, gano más. Y en esta sociedad que asociamos al efecto Instagram, volvemos a esta que nosotros le llamamos la motivación extrínseca, que es lo del entorno, ¿no? Por ejemplo, el estatus, por ejemplo, el auto, por ejemplo, la oficina, que si eres oficina esquina, en qué piso estás, etcétera. Que son cosas que no te hacen finalmente feliz. Hay dos cosas que quiero mencionar relacionado con lo que tú estás comentando. Primero, a propósito de eso que mencionas del estrés laboral que se produce cuando se reduce la cantidad de horas, tú tienes un estudio que a mí me parece fascinante de qué manera el estrés producido por el trabajo repercute sobre ese estrés parental y que se conecta con el desarrollo de las habilidades cognitivas y socioemocionales de los hijos. De verdad, es sumamente interesante ese estudio, lo voy a compartir porque está Por favor. publicado en la página de ustedes y está buenísimo para quienes se quieran interiorizar en ese tema. Y mencionaste también lo del cambio cultural. Debemos comprender que aquí tenemos un desafío grande en las organizaciones porque debemos de realizar ese cambio cultural para poder facilitar la incorporación del concepto de la flexibilidad laboral, la corresponsabilidad y la conciliación de la familia y trabajo como prácticas y como herramientas que contribuyen al bienestar y la calidad de vida de las personas. Por cierto, las organizaciones tienen su momento, entonces tenemos que también comprender que probablemente no todas están a un nivel de desarrollo que lo permita o lo facilite, pero por cierto que hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo y hay que partir. O sea, como que uno dice, es que no soy esta empresa súper avanzada. No importa. Siempre uno puede Quiero partir. hacerte una última pregunta antes de cerrar, porque se me ha pasado ¿Eh? demasiado rápido, pero no quiero dejar de preguntarte sobre casos de éxito. Hay organizaciones que ya están haciendo esto, hay empresas que ya lo incorporaron, que tienen sus prácticas desde antes que existiera la ley. ¿Cómo has visto esa evolución en las organizaciones en Chile y en Latinoamérica que también tienes experiencia en ese ámbito? Ya. ¿Por qué? Y voy a responderte dos preguntas, así dos respuestas de tu pregunta. Primero, es extremadamente importante para la ley que haya empresas que innovan. A mí me ha tocado trabajar con las universidades, somos parte importante de cuando el Estado necesita hacer una ley que nos llaman como expertos. Yo siempre me imagino con un maletín que llegamos, pero que mostramos evidencia. Y nosotros para medir necesitamos que alguien lo haya hecho. Entonces, si quieren innovar, yo siempre digo, es mejor que innoven antes de que sea ley, porque la ley impone. Entonces, si puedes innovar y gustarle a tu negocio, mejor. O sea, todos los que están acá, innoven, 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 traten de impulsar. Vimos desde el Centro de Trabajo y Familia una evolución interesante hasta el 2020, hasta COVID. Ahí hubo como un sobrevivamos. Y yo te diría que además en 2023 tuvimos un efecto muy importante que era como una saturación del tema sin haberlo resuelto. Era como, no quiero hablar más de este tema, háblame de otros temas. Háblame de, como que ya, next, ahora ya hablamos de esto, ya nos hicimos cargo, y era una sensación de saturación del tema, pero no con el tema resuelto. O sea, no hemos resuelto este tema, no somos conscientes de las barreras todavía, no somos
Y ahí tenemos que volver a decir, es que todos tenemos familia y esto es un tema que todavía no hemos resuelto y las consecuencias son súper claras. Y ahí sí vemos con preocupación, y acá, o sea, desde el directorio del ESE, que me tocó presentar hace poco, y era como, ¿cómo mostramos más esta evidencia? Porque realmente tenemos que ser un vocero de esto. Necesitamos más espacios para mostrar estos datos, para gritarlo fuerte, para justamente, como decíamos antes, mostrar evidencia para que el resto vea el caso de negocio que hay detrás. Pero hay personas, vimos una saturación en el 2023 que no, como que ya no es relevante este tema, ya lo tenemos resuelto y no lo tenemos resuelto. Tenemos que volver a posicionarlo. Sin duda tenemos un desafío gigante, grande. María José, se nos pasó volando el tiempo, de verdad. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Conecta RH y haber tenido este espacio esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por empujar este tema, por darme el espacio de contar lo que hacemos, de mostrar evidencia. Para todos los que quieran, puse en el chat la página web de nosotros y como dijo Rodrigo, nosotros tenemos todas las investigaciones abiertas, nos importa, creemos firmemente como universidad en el bien común, en la dignidad de la persona y queremos impulsar esto. Entonces, todo lo que publicamos todo lo mostramos y ahí quiero hacer un poco de publicidad, pero sí agradecer al grupo Security que nos ha apoyado en los últimos 13 años para generar investigación. Es el donante del Centro de Trabajo y Familia y gracias a ellos podemos generar todo esto y mostrarlo abiertamente y regalarlo porque queremos impactar positivamente al país. Excelente, sin duda que hay un trabajo gigante, grande por hacer, así que los dejamos invitados a todos y todas a que se sigan sumando a estos espacios para aprender juntos porque de verdad ha sido una mañana tremendamente enriquecedora. Y por supuesto, los dejo invitados también a nuestro próximo webinar Conecta RH el 12 de junio, en donde estaré conversando con Carmen Luz Morales, directora ejecutiva de WayUp, sobre Journey Map, marca empleadora y la experiencia del candidato. Así que sin más, les quiero agradecer una vez más por conectarse esta mañana, por acompañarme cada semana en estos temas de actualidad. Sigan nuestras redes sociales para conocer todos los eventos que se vienen. Junio tenemos un mes abultado de actividades, así que estén conectados a través de nuestras redes sociales. Soy Rodrigo González y esto fue Conecta RH. Muy buenos días a todos. Chao a todos.